¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Clausewitz decía con mucha razón que en estrategia todo parece más simple, pero no por ello es más sencillo de llevar a cabo. Y tenía mucha razón, porque cuando hablamos de estrategia, no nada más hablamos de mover tropas en el campo de batalla, de decir vagamente ataquen aquí, ataquen allá. En realidad, cuando hablamos de cursos de acción estratégico, pues todo parecería una discusión baladí, como lo vamos a ver en un momento, pero las decisiones que tomamos afectan de distinta manera a los diferentes agentes del Estado, a las diferentes fuerzas que mantienen a nuestros ejércitos en el campo de batalla y además los afectan de diferentes formas en diferentes temporalidades. Es así que cuando hablamos de estrategia, pues hay que saber qué consecuencias económicas en distintos agentes van a tener nuestras decisiones. También las consecuencias políticas y hasta históricas de una decisión, ¿no? No es extraño que Napoleón dijera al respecto que nunca tenía nada parecido a un plan de operaciones antes de empezar una batalla, porque lo primero que muere al contacto con el enemigo es precisamente el plan de operaciones, ¿no? El plan de batalla. Al respecto, Moltke el viejo decía que el arte de la estrategia también consiste en adaptarse a situaciones en constante cambio. Y bueno, precisamente de eso les quiero hablar hoy. Les quiero hablar de un curso de acción estratégico que parece simple en principio, pero que en realidad pues tiene detrás un montón de reflexión y un montón de dificultades operativas que pues son capaces de cambiar el curso de la historia como lo vamos a ver en el primer ejemplo que les voy a poner de esta lección de estrategia, si lo quieren decir así, y también podrían cambiarlo dados los acontecimientos que se están suscitando en el presente como en el segundo escenario del cual les quiero hablar, ¿no? Y bueno, el curso de acción estratégica del cual les quiero hablar es el de diluir la capacidad del enemigo, ¿no? A veces resulta que no podemos elegir el momento ni el enemigo con el cual queremos pelear, ¿no? A veces pues una pelea llega a nosotros en el momento y lugar menos adecuado y pues tenemos que agarrar el toro por los cuernos y resulta que aunque en términos ideales uno nunca aceptaría una pelea contra un enemigo contra el cual está en una gran desventaja, pues a veces no queda de otra. Y esto le va a suceder a los rusos, hablando ya del primer ejemplo, en 1812, porque cuando Napoleón cruza la frontera con Rusia, no nada más tiene la Grande Armée detrás, que era el núcleo francés de su gran ejército, ¿no? Sino que también hay prusianos, hay contingentes españoles, piamonteses, austriacos, croatas, si no mal recuerdo también hay tropas de toda la península itálica, un contingente de los Países Bajos, en fin, realmente es una Babel el ejército que cruza las fronteras con Rusia. Y es un ejército que es superior numéricamente al ruso, en algunas ocasiones hasta 6-1. Y además de esta gran desventaja numérica, pues resulta que también existe el problema de las armas que son superiores tecnológicamente a las rusas, no mucho, pero sí son superiores tecnológicamente. Tenemos también el problema de los comandantes. La pléyade de oficiales franceses que acompañan a Napoleón está entre las mejores de la historia. Hay gente como Berthier, como Dinot, como Davout, como el mariscal Ney, en fin, magníficos oficiales encabezados por el propio Napoleón, ¿no? El más grande de la historia. Súmenle a eso, a la inferioridad numérica y a la superioridad del mando por parte de los franceses, soldados bien motivados, muy bien entrenados, con mucha experiencia. En fin, realmente los rusos podría parecer que no tendrían nada que hacer en contra de Napoleón, y no es extraño que así lo pensara el propio Napoleón, ¿no? Sin embargo, es en este punto en el que el zar tiene un chispazo de genialidad que terminará incidiendo y cambiando para siempre el rumbo de la historia, ¿no? Y dicha idea, pues, gira en torno a este curso de acción estratégico que llamamos diluir la capacidad ofensiva del enemigo. El zar decide que no va a rehuir a la pelea con Napoleón, pero aceptará batalla siempre y cuando eh, los franceses no sean capaces de ejercer toda su potencia en contra de los rusos. El zar, si bien no elige la pelea, sí elige el momento y el lugar en el cual la va a presentar. ¿Cómo haces tú para que un enemigo tan poderoso como el francés no luche con toda su potencia? Bueno, resulta que Napoleón le había aplicado una trampa similar al zar unos cuantos años antes en Austerlitz. Y lo que decide el zar es obligar a los franceses a dejar una parte importantísima de sus fuerzas en lugares
en donde dicha fuerza sería estéril. ¿Cómo lo logra? Bueno, eh, en primer lugar, el zar elige esta estrategia de tierra arrasada por la cual destruye todo aquello que no pueda llevar hacia el oriente. Destruye las cosechas, mata las cabezas de ganado, obliga a los campesinos a emigrar, a abandonar prácticamente toda Rusia, ¿no? Que Napoleón no pueda sacar absolutamente nada de las campiñas rusas que le pueda servir de suministro. Napoleón tenía en cuenta esto y no por nada manda al mariscal Berthier, que era uno de los más grandes genios del ejército, a encargarse específicamente de la logística, para que cada bala, cada ración de comida, cada gramo de pólvora que utilizara el ejército francés, cada vitualla en términos de vestimenta, etcétera, recorriera 2000 kilómetros hasta llegar a territorio ruso, ¿no? Bueno, el zar también estaba al tanto de esto, y nuevamente hago un paréntesis para ver cómo es el arte de la estrategia. Como les digo, pensar en las consecuencias que tendrá una decisión y cuando sea posible, adelantarse a los pasos del enemigo. ¿Qué es lo que hace el zar? El zar sabe que el tren logístico napoleónico tendrá que recorrer cientos y hasta miles de kilómetros de caminos en Europa y dentro de las fronteras de Rusia. Y a lo largo de todos estos cientos o miles de kilómetros, pues sería vulnerable a los distintos ataques que le proferirían las fuerzas infiltradas del ejército ruso en forma de cosacos, en forma de caballería ligera, a veces hasta de coraceros o de tropa de a pie, ¿no? De todo tipo de guerrillas y de combatientes irregulares. Con esta medida, digamos que lo que se suele ver de la estrategia del zar es la parte más simple, la parte de la tierra arrasada. Pero la genialidad de esta estrategia es, insisto, obligar a que los franceses diluyeran la capacidad de su ejército, que de los 600.000 hombres que cruzan la frontera con Rusia, solamente 200.000 estén disponibles para el combate, que las 2/3 del ejército francés estén ocupadas cuidando el tren logístico. Nuevamente, aquí es precisamente esta lucha de guerrillas la que le permite al zar mantener a los franceses en un estado de vigilancia perpetua. ¿Por qué? Porque no saben en qué punto de esos cientos de kilómetros va a salir esta partida de cosacos o esta partida de guerrilleros. Los franceses necesitan forzosamente tener fuerzas cada determinada cantidad de kilómetros para poder prestar auxilio de manera más o menos efectiva a sus columnas de abastecimiento, ¿no? Bueno, en este punto, los franceses van a dejar las 2/3 de su ejército y a veces hasta más, porque cuando llegan a Moscú es apenas la quinta parte del ejército francés la que logra entrar a la ciudad. Y bueno, el resto de la historia ya lo sabemos, ya les he comentado en otros videos cómo el incendio de Moscú pues es el perno de una trampa gigantesca que le tiende el zar a las tropas francesas. Y bueno, esta estrategia, como lo habrán visto, pues impide que los franceses hagan uso de su superioridad numérica, hagan uso de su superioridad material y le permite a los rusos enfrentar a este enemigo en condiciones que a ellos les son más favorables, en plena retirada, en formación de marcha, en un tipo de combate en el cual los franceses no pueden sacar provecho de su superioridad militar y los rusos sí pueden sacar provecho de su superior conocimiento del terreno, ¿no? Al fin y al cabo era su patria. Y este escenario se está replicando desde mi perspectiva y salvando las distancias históricas, el cambio de horizonte histórico y tecnológico, pero que también, haciendo otro paréntesis, esto nos sirve como para nos sirve para ver cómo los planteamientos de Clausewitz siguen vigentes a pesar de la enorme distancia temporal. Pero bueno, como les decía, este curso de acción estratégico de diluir la capacidad del enemigo se está repitiendo precisamente en lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente, porque tenemos a unas fuerzas israelíes que a pesar de su enorme superioridad en financiamiento, de su preparación militar, de sus medios tecnológicos, son incapaces de imponerse a grupos irregulares como Hezbollah, como Hamas, y de hecho como la gente que está detrás, Irán, está utilizando precisamente esta estrategia de desgaste estratégico para hacer frente a Israel en lo que Basil Liddellhart denominaría aproximación indirecta. Porque ¿qué es lo que sucede? Los iraníes, a través de estos agentes irregulares, obligan a Israel a dilapidar sus fuerzas en campos de batalla que no les afectan directamente, a mantener una movilización permanente que se traduce en un enorme dispendio de gasto militar, que se traduce en un desgaste económico que está dejando la economía israelita como la de un estado paria.
y que de hecho está obligando a Israel a actuar desesperadamente para buscar atraer a los Estados Unidos al conflicto porque de plano ya le está haciendo imposible, ¿no? Vamos a ver cómo termina esto, pero de momento la historia, como les digo, no se repite, pero a veces rima. Y ver la importancia de conocer la estrategia, ¿no? Lo dejo por aquí, camaradas. Gracias por la atención.